Muy, pero muy buenos días. Bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Reciban un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe, dándole gracias a nuestro Creador que nos da el privilegio de poder estar una vez más compartiendo con todos ustedes el pensamiento, lo que Él escribió o ordenó para que se escribiera, para que nosotros pudiéramos caminar en su obra, conforme a su voluntad, bajo la dirección del Maestro, del Espíritu de Dios, del Ruach Coex. Reciban un cordial saludo de todos los hermanos en todos los lugares y de mi familia, mi hermosa familia, que los llevamos en el corazón, los amamos mucho. Bendecidos con toda bendición. Espero que Dios hoy me abra mi boca y hable por ella, para que tú puedas entender mejor y caminar en la obra verdaderamente que Él preparó de antemano para nosotros. Hoy voy a hablarte en una primera enseñanza, porque esto encierra varios temas. No puedo concluirlo. Quiero terminar el pensamiento completo de lo que es la verdad de Dios. La verdad de la gracia. El título de la enseñanza en esta mañana es precisamente ello, la verdad de la gracia. Y vamos a ver, a ir paulatinamente desarrollando por qué es la verdad y es la única verdad que va a quedar establecida en la tierra. Los amo y los declaro bendecidos, fuertes y poderosos en el Señor. Espero que el Espíritu de Dios abra los ojos de tu entendimiento y tus oídos para que tú puedas caminar en ella conforme a tu voluntad. La verdad del Evangelio de la Gracia. Recuerda que la gracia es la verdad de Dios, es la doctrina de Dios aquí en la tierra. Y como la doctrina es de Él, pues Él tiene su maestro, su instructor, que es el Espíritu de Dios, con el cual nos fue sellando a cada uno de los que íbamos a estar trompeteando este Evangelio para beneficio de toda la humanidad en la tierra. La intención mía en esta mañana es traerle a todos los que comparten el conocimiento del Evangelio y a todas las personas que tratan de contribuir con algo para que la palabra de la gracia corra y el nombre de Jesucristo sea glorificado. Mi intención en esta mañana no es contender. Mi intención es esta: estar seguro de que no se está adulterando la palabra de Dios en el Evangelio. El Evangelio de la gracia. Y el sacrificio de Jesucristo en el madero. Mi intención es estar como ministro competente de un nuevo pacto. Por eso te he dicho yo, que tú prestes atención a mi lenguaje, a las expresiones, que el día que tú veas que yo te hable algo de ley, es porque pongo el ejemplo, pero no es que yo te hable
de lo que hay en el mundo natural. El apóstol Pablo, que fue el perito arquitecto de la gracia, escribió ahí en el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 6, dice: y si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Tratando quiere decir, oído, quiere decir que un poco de levadura destruye el sacrificio de Jesucristo en el madero a través del cuerpo de Jesús. Dice bien claro que un poquito de levadura leuda toda la masa. Quiere decir que si yo que estoy enseñándote este evangelio, permito algo del sistema religioso, no es que yo sea extremista, pero estoy dentro de un reino donde no hay sino reyes y sacerdotes. Aquí no hay argumentos humanos. Tampoco hay credenciales. Quien nos selló a nosotros para poder estar dentro de este reino que quedará establecido en la tierra fue Jesucristo el Señor. Al sellarnos, nos selló con su Espíritu para que nosotros tomáramos conocer la posición y tomar posesión de lo que a nosotros nos pertenece dentro del reino de Jesucristo. Si yo no conozco mi posición, es imposible que yo vaya a poseer lo que ya está establecido. Entonces, por eso él dice bien claro aquí, y si por gracia, ya no es por obras. La obra es es como levadura que inflama y envenena, destruye completamente la intención verdaderamente de Dios. Ella destruye, dice bien claro ahí, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Ahí en el libro de Gálatas, capítulo 5, Gálatas, versículo 9. Un poco de levadura leuda la masa. Leuda la masa. La levadura aquí se refiere a las falsas enseñanzas judaizantes. Todo lo que el sistema religioso aprendió para tratar de poner a una persona en la presencia del Creador. Argumentos, obras, que más adelante te estaré describiendo una por una, desde su raíz, de dónde viene y por qué y cómo aprendieron tanto el catolicismo como la iglesia evangélica a hacer lo mismo. Por eso te digo que no, hoy yo no voy a terminar y voy a decir, no, ya quedo satisfecho, no. Vamos a ver cuántas enseñanzas puedo yo compartir con ustedes. Entonces dice bien claro ahí, porque un poco de levadura leuda toda la masa. La levadura se refiere a las falsas enseñanzas de los judaizantes. Todo lo que es traído de un sistema. Todo, absolutamente todo. Observa lo que dijo Jesús de Nazaret en Mateo. Hay un ejemplo ahí, capítulo 12, capítulo 16.
versículo 12. Dice, oído, escucha y retenga. Entonces entendieron los discípulos que no les había dicho de que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La levadura, un poquitico, una cosita así pequeñita, leuda toda la masa. Y esto se refiere, dice, a todos los creyentes que acuden a una congregación. A todos los creyentes que acuden a una congregación. Por eso entendieron ellos. Entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la tradición, de las costumbres, de la actitud natural de los fariseos. Entonces aquí se refiere a las cosas o a las enseñanzas, a las malas enseñanzas. Que todo lo que enseñaban los fariseos era falso y estaban llenas de hipocresía y de mentira. Y vamos a ver el ejemplo. ¿Quién los refutó? ¿Quién los exhortó? Porque ellos enseñaban, pero ellos no vivían. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Que nosotros, o al menos yo, como ministro competente de un nuevo reino, de un nuevo pacto, tengo que estar pendiente con quién me uno, con quién puedo trabajar, con quién puedo sentarme a compartir. Porque si yo voy a aceptar una costumbre natural dentro del reino que a mí me dieron, muchachos, me quedo en el mundo natural. Observa cómo Jesús trataba a toda esta gente, que a pesar que lo hemos compartido y leído varias veces, pero esto te va a ayudar a ti. En Mateo capítulo 23, versículo 13 dice, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Oído, cerrar era quitar lo real para establecer lo natural. Oído, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Qué era la actitud de ellos? Como la de hoy en día. El que está ciego, el que está en el mundo natural, haciéndolo del mundo natural, se cree que él está caminando en lo real. Entonces lo primero que ellos pronuncian es que esa gente de la gracia es mundana. Esa gente de la gracia es esto y esto y esto y eso, y esa doctrina es del diablo. Porque como tienen ya su mente cauterizada en lo natural, ya los sentidos de ellos no sirven. Ya ellos no funcionan. Dentro de la gracia no funciona, al menos que haya sido predestinado y esté metido en un kiosco de esos equivocadamente. Que entienda, que comprenda verdaderamente que donde está mal. Está mal. Entonces, yo como ministro competente, pues yo tampoco voy a decir esto no es así, esto no es así. Pero yo no voy a aceptar absolutamente nada en la tradición. Para eso me tengo que sentar con la persona y mostrarle por la palabra lo que es en este momento real y tratar de limpiarle la conciencia que es el motor de su cuerpo y de su vida. Dice,
Ahí en el versículo 15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Que ellos salen de aquí. Un ejemplo. Sale de aquí un grupo y se van para determinada ciudad. Hablarles de lo que ellos tienen. ¿Con qué fin? Con el fin de que no vayan a reconocer a Jesucristo el resucitado. Les cierran el reino a los que quieren entrar al reposo. El temor, la inseguridad y la mentira los hace proceder de esa manera. Entonces no dejan entrar, no han entrado ellos porque ellos critican el Evangelio de la Gracia. Sin haberse sentado a interactuar con uno, especulan, persiguen, difaman, calumnian. Porque como no lo ven a uno, y eso es siempre, eso ha sido siempre. Te dice bien claro ahí: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijos de el infierno que vosotros. ¿Qué está diciendo? Dice Gálatas capítulo 3 versículo 10, dice: todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Dice o no dice? ¿Qué es una obra de la ley? O el bautismo en agua, el ayuno, la imposición de manos, la echada en aceite, todo eso es obras netamente humanas. Dice el versículo 23: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejad lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. De eso vive. Ayer escuchaba yo al hermano, al pastor Tony, allá en los Estados Unidos. Y él estaba diciendo una verdad. ¿Por qué hay muchos que no prosperan? ¿Cuál es la razón que no avancen? Teniendo lo que la palabra dice. Porque como la palabra coge cuerpo y está establecida precisamente para eso. Todo lo que yo haga en vida, sea bueno o sea malo, eso cosecho. Entonces la ley de la palabra, la ley de Dios, no se puede cambiar ni quitar. Si usted quiere ser próspero en todo, aplíquese la palabra. Un ejemplo, en Lucas 6:38 dice: da y se les dará. Si ustedes no saben dar, ¿cómo van a cosechar? Estos hipócritas le exigían, como le exigen hoy en día el sistema religioso a los hermanos: hay que pagar el diezmo, hay que ofrendar, hay que dar las primicias, hay que hacer esto. Oye, es cierto, pero primero hay que enseñarles a que ellos tomen la determinación y vean. Esta gente sembraba lo que a ellos les parecía bien, todo lo liviano. Como no tenían conocimiento, entonces los explotaban. Como hoy en día el sistema religioso explota a la humanidad, a la gente que no tiene conocimiento. ¿Qué hay que sembrar? Claro, hay que sembrar para poder cosechar. Todo lo que usted siembre. Por ejemplo, mira, voy a poner, no quites el dedo ahí. Mira lo que dice en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 6 y versículo 7. Dice:
el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Está escrito, está en la gracia o en las cartas de Pablo? Sí está. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Usted que quiere vivir seguro, quiere vivir en abundancia, quiere tener verdaderamente lo que tanto anhela, desea, aplíquese a la palabra, vívala. Porque usted no le puede aplicar la palabra a otro y usted no la viva. Así lo hacían esta gente. Por eso Jesús les decía, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, lo liviano, oído, lo liviano y el eneldo, pura hoja. Como decir que una persona llegue y siembre 2,000 pesos y después le vaya a decir al Señor, no tengo cómo pagar la renta, no tengo cómo comprar un carro, dámelo. No, usted no necesita pedirle a Él está en su eternidad. Usted no le llore a Él. Para eso todo lo dejó establecido. Todo lo dejó establecido. Todo está aquí. Si usted cree y a usted le han enseñado bien, usted tome la determinación de apoyar un ministerio económicamente y todo lo que usted siembre lo cosecha y lo va a cosechar en abundancia. Porque usted no ve a ninguno de los pastores que están enseñando gracia estar mendigando, pidiéndole a los hermanos, mándenos una ofrenda que estamos aquí. No, nadie, ninguno de ellos. Porque yo los vengo observando. Tampoco cobran por la entrada a las enseñanzas. Tampoco están poniendo publicidad que esto, que si usted da, le va a retribuir esto. No. Quien le va a retribuir a usted lo que usted necesite, siempre y cuando a usted le hayan enseñado lo correcto, es su Creador. Porque la vida y la muerte está aquí. Si usted dice no tengo, no tendrá. Pero la Biblia dice que a nosotros nos trasladaron del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, donde a pesar que no todavía las cosas no se den, nacimos para vencer. Nos declaramos en abundancia, nos declaramos reinando en vida. Versículo 27 dice, ay de vosotros escribas, los escribas eran los que escribían la ley, y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Imagínate. Por eso para conocer a una persona, déjalo que hable. Déjalo que hable, mi amor. Déjalo que hable. Tú estás viendo el sistema actual. Es igual. Es igual. Es igual. En el versículo 29 remata Jesús diciéndoles, ay de vosotros escribas, fariseos, hipócritas, porque edificad los sepulcros de los profetas y adornad los monumentos de los justos. Tremendo, tremendo. Y las enseñanzas de ellos, de los saduceos, de los fariseos, los saduceos negaban la resurrección de Jesucristo, que resurrección no había. Negaban que los ángeles eran reales y negaban que los espíritus existían. O sea, que ellos le tenían cauterizada la conciencia a la gente de ese entonces, como hoy en día el sistema religioso también. Le tiene cauterizada con el diablo, con los demonios,
y que hay que hacer tantas vigilias y tantos ayunos para quedar libre, para sacarle demonios a las personas. ¿Le tiene cauterizada la conciencia? ¿Lo tiene separado del reino? ¿Sí o no? ¿Lo tiene muerto? Y lo tiene maldecido. Porque diablo no hay, demonios tampoco existen. Y eso es lo que dice ahí en el libro de los Hechos. Hay un ejemplo. Capítulo 23. Abba Padre. Capítulo 23, versículo 8. Dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu. ¿Ah? Pero los fariseos afirman estas cosas. Tal cual para cual. Tal cual para cual. Tanto el diablo como los ángeles caídos, te lo mostré, te dije, hay que aprender a leer, a leer, a leer, a leer, verdaderamente. Espérate, yo te busco aquí. Ah, no, es 2:4. Yo no sé si es que la gente como que no entiende, ¿verdad? La palabra tan sencilla y la persona no entiende. Mira lo que dice en 2 de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. ¿Ah? ¿Dónde están ellos? Encerrados. ¿En qué lugar? No sé, pero están encerrados. ¿Dónde queda el infierno? No sé, pero ahí dice, infierno no existe. En alguna parte, pero están encerrados y ellos no pueden actuar. ¿Ah? El diablo también está destruido, no te mostré pues todo eso. En el capítulo 2, versículo 14 de Hebreos dice bien claro. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Lo destruyó o no lo destruyó? Entonces, ¿a quién tiene que reprender? Si a nosotros ya nos hicieron perfectos con una sola ofrenda, eternamente y para siempre. Oído, dice bien claro, que eran como hoy en día, que todo esto es igual al modernismo de hoy en día. 2600 años era que hubiera quedado establecido la gracia. Yo no sé. Así lo mismo, todas las enseñanzas de los fariseos, como la de los saduceos, eran impuras, malignas. ¿Ah? Por eso son comparadas con la levadura, como el sistema religioso hoy en día, la cual, la cual tiene que reconocer y permanecer verdaderamente y obedecer que lo que Dios estableció, lo estableció eternamente, y es el Evangelio de la gracia. ¿Sí? Eso es lo que él dice ahí. Entonces, yo como ministro competente de un nuevo pacto, yo no puedo aceptar absolutamente nada del sistema religioso. Si usted se va a sentar a dialogar conmigo, hábleme del Evangelio de la gracia. Y si no, tendrá que oírme. Porque yo que voy a oír a una persona que viene con una mente atrasada, con un comportamiento negativo, con un comportamiento dudoso, yo no puedo. Eso es lo que él dice. Bien claro. Esto no debe de suceder en el Evangelio de la gracia del Cristo resucitado. Oído.
Porque la levadura, la cual, oído, si cae, acepta uno, aunque usted no lo crea. Esto es lo que he tenido yo que decirle, enseñarle a las personas que no tienen conocimiento. Toda persona que me diga Dios le bendiga, Dios le pague. Inmediatamente les refuto, les enseño, porque eso es lo que ya hay dentro de mí. O sea, esa es la personalidad mía ya en el Evangelio de la Gracia. Yo no soy arrogante, soy una persona humilde, sencilla. Pero que yo vaya a aceptar una gotica del sistema religioso, pues eso leuda, destruye todo el cuerpo. Destruye el Evangelio de la Gracia. ¿Que es el Evangelio de quién? De Dios. Ahí en el libro de Éxodo, mira el ejemplo. Lo malo que es eso. Y eso es comparado precisamente con el Evangelio de los hombres. Capítulo 13, el libro de Éxodo. Santo Abba Padre. Capítulo 13, versículo 7. Te voy a leer solamente eso y tú te puedes entrar en tu casa a escudriñar si es verdad o no es verdad lo que yo te estoy enseñando. Dice: Éxodo capítulo 13, versículo 7. Por los 7 días se comerán panes sin levadura. Allá, en ese tiempo, pan físico. Aquí, en la gracia. Si yo voy a hacer una fiesta, tengo que hacer la fiesta sin panes, con levadura. ¿Qué quiere decir? Cristo sin religión. Y no se verá contigo nada leudado, nada, ni levadura en todo tu territorio. Bueno, eso yo lo aplico a mi vida y al reino que Él me dio. Entonces, si yo voy a aceptar, yo ya estuve, perdóneme la expresión, yo ya estuve en el relajo con gente que hablaba gracia, pero estaba llena de ¿qué? De este veneno, llena de tradición, de costumbres humanas, de falsedad, de hipocresía. Yo ya estuve reunido con más de 30, 40 personas. Como ellos no sabían qué es lo que Dios había hecho en mí personalmente, yo no hacía sino observar. Observar y observar y observar. Hasta que le dije un día al pastor Vittorio García Barbón: lo que usted ve al frente, esos no son pastores. Y él me dijo: pues hay que arriesgarse uno. Es cierto. Pero permitir uno que tiene ya la definición, la personalidad, el carácter y que sabe que lo real es el Evangelio de la Gracia, ir a contemplar por el mero hecho de tener una amistad con una persona, aceptarle el sistema religioso, es más bien que se salga del Evangelio de la Gracia. Y eso es lo que dice el libro de Gálatas. Abba Padre. Capítulo 5, versículo 9. Dice: un poco de levadura leuda la masa. La masa es el cuerpo, el creyente. La levadura es la enseñanza falsa, como todo el sistema religioso. Que hay personas buenas, hay buenas personas en el evangelio natural,
Nadie le quita, pero mientras estén en el sistema religioso, ¿qué son? Igual al fariseo y a seduceo. Hasta que no salgan de ahí, permitan, voten, quiten, permita que le limpien la conciencia con la palabra. Dios no se mueve en la cantidad de personas, Dios se mueve en la persona que toma la determinación de regresar al origen de su partida para hablar ¿qué? La verdad de Dios. Y la verdad de Dios es el Evangelio de la gracia. Hebreos capítulo 10. Aquí voy a estar despacito. Despacito, despacito. Hebreos capítulo 10, versículo 10 al 14. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día administrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra ¿de quién? De Dios. Usted debería decir, yo estoy también ahí sentado. De ahí en adelante, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Quiénes son los enemigos de Cristo? Sistema religioso de la ley. Si usted va a pelear con los espíritus engañadores de tinieblas, están metidos en los cuerpos de los que enseñan el Evangelio de la ley. Créame. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda, el cuerpo de Jesús hizo perfectos para siempre a los apartados, santificados. El santificado es el que fue predestinado. Lo conocieron desde antes de la fundación del mundo. En esa voluntad idéntico o literal, dice, al cumplir Cristo la voluntad de Dios, lo que fue el sacrificio de Jesús por el pecado. Este es el pensamiento que hay que transmitir principalmente. ¿Y empieza en dónde? En el versículo 1. Dice, de ahí del capítulo 10, dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas que nunca pueden, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpio una vez, no tendrían ya más conciencia de ¿qué? De pecado, ¿verdad? Pero en estos sacrificios que se hacían cada año, se hace la memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían quitar los pecados. Por lo cual, oído, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado, no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo, primero,
Sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones por los pecados no quisiste, ¿ah? Ni te agradaron, las cuales cosas, en paréntesis, se ofrecen según ¿qué? La ley. ¿Sí ves? ¿Ah? Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra ¿de quién? De Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu de Dios. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré ¿de qué? De sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Pregunto, ¿por qué lo siguen haciendo? ¿Acaso es que el cuerpo de Jesús no tiene valor alguno? ¿O el derramamiento de la sangre? Dígame, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que lo sigan haciendo? Entonces, si uno como cristiano o como ministro de un nuevo pacto, no entiendo esto y voy a aceptar un Dios le bendiga, decir, no, eso no es malo, es un deseo natural. ¿Por qué no se le puede enseñar a la persona? Venga, le enseño. Ya usted está bendecido con el sacrificio ¿de quién? De Jesús de Nazaret o de Jesucristo en el madero. Muéstrele Efesios. Usted ya está bendecido con toda bendición espiritual y los lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué tengo que aceptar yo esa mentira? Sabiendo que hay una sola verdad, que ya estamos bendecidos. ¿Por qué yo voy a aceptar que Dios le guarde y Dios le continúe bendiciendo si ya estoy bendecido y ya estoy guardado en el hueco de la mano del Señor? ¿Por qué nos enseña esto? ¿Por qué contemplar con el anhelo de tener un poco de gente que le va a traer problemas a la persona que no sepa enseñar el Evangelio de la Gracia? Le va a traer disgusto, le va a traer difamación, le va a traer esto, depresión, un día están, otro día no están. Entonces hay que tener personalidad para esto. ¿Sí o no? Ah, bueno, ahí está. Este es uno de los pensamientos principales que tienen que enseñar todos los que verdaderamente están enseñando y compartiendo el Evangelio de la Gracia, a los cuales felicito. Pero que hay que ir tomando su lugar, vaya tomando su lugar. Como cristiano, como rey sacerdote, Dios le entregó a usted este reino para que usted, oído, lo plante, pero que también enseñe lo que le pertenece al Creador. Lo correcto, lo correcto. Entonces, si Cristo quitó el pecado, cumpliendo así todo a través de los sacrificios, lo que no pudo hacer el sacerdocio levítico, dice bien claro, ellos no pudieron cumplir, quitar el pecado. Ellos lo que hacían era con los sacrificios cubrirlo, como hace el sistema religioso hoy en día. Hoy le dicen a la persona, porque metió una buena ofrenda, lo llevó,
Dios le bendiga, hermanos. Dios lo tiene a usted, mejor dicho, para cosas grandes. Y mañana que comete un error le dice, está en pecado. Vaya, ayune. Dice el versículo 11 del capítulo 10. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. En el antiguo pacto, los sacerdotes permanecían de pie diariamente, ofrecían los mismos sacrificios que hace el sistema religioso. Pero ellos permanecían de pie, una y otra vez, pues lo que ofrecían nunca pudo quitar los pecados de la humanidad de ese entonces, ni los tampoco de hoy en día. Porque conozco una cantidad de personas que hicieron bautizar en agua y hoy en día se la pasan chupando trago. Igual. Pero Jesucristo sí quitó el pecado. Eternamente y para siempre. Dice el 9:26 de Hebreos. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Te pregunto, ¿lo quitó o no lo quitó? Y el pecado es la ley. El pecado es el sistema religioso en general. Dice, oído, escuche y retenga. Al ofrecerse, dice bien claro ahí, a Dios como el único sacrificio que él le gustaba o podía recibir, por los pecados, la ignorancia del mundo de ese entonces y el actual. Luego se sentó para siempre a la diestra del Creador. Vino, hizo lo que le fue predestinado para hacer. Lo colgaron en el madero. Lo llevaron allá, lo sacrificaron, le quitaron la piel, hicieron como, le pusieron los cardos, la espina, que son los problemas, los conflictos. Ya Él lo llevó, tus dolores, mis dolores, mi angustia, tu padecimiento, tu sufrimiento, todo ya lo llevó Él en el cuerpo. Y no abrió la boca. ¡Ay! Él no la abrió. En silencio recibió. Usted sabe lo que es quitarle con un rejo de 3 cuerdas pedazos de hueso en las puntas, quitarle la piel pedazo por pedazo. Y hoy en día la humanidad desconocer ello. Era el pecado que estaba quitando él del mundo, el tuyo y el mío, que no lo cometimos nunca. Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra ¿de quién? De Dios el Padre. Literal. A perpetuidad. Está sentado a perpetuidad. Así también dice el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los apartados, los conocidos, los predestinados, los que tienen su carrera, los que saben qué hacer verdaderamente en el Evangelio, que saben, tienen que aprender a hablar. Cuando se van a sentar a declarar, a hablar, a orar con Él, tienen que saber hablar la palabra, que es lo único que Él escucha. Les he dicho yo, cuando se sienten a orar, oren leyendo la palabra con los ojos abiertos para que le den vida al que está interiormente en cada uno de nosotros.
Y el día que no tenga Biblia, el cual les recordará todas las cosas. Pero mientras usted siga orando sin leer, usted lo que va a repetir es lo que oyó en otra parte. A él le gusta que le citen la palabra. Tu palabra dice, Padre mío. Tu palabra dice que tú eres la razón de nuestro vivir. Tu palabra dice que la misericordia y tu amor nos perseguirán eternamente y para siempre. Tu palabra dice que tú salvas a tus ungidos, los libras de todo temor y toda maldición. Tu palabra, la que salió, Padre mío, de tu boca, palabra dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy. Tu palabra dice, clama a mí que yo te responderé, invócame en el día de tu angustia que yo te libraré. Tu palabra dice que yo soy la imagen tuya y tú me has honrado eternamente y para siempre. Tu palabra dice, he puesto mis palabras en tu boca. ¿Verdad? El problema es que la persona aprenda a confiar. Por eso uno no se puede meter en toda parte para que le estén enseñando. Todo el mundo está hablando de gracia, pero hay que ver verdaderamente qué es el Evangelio de la gracia. Al menos a mí me enseñaron bien. Yo ya venía predestinado para recibir este evangelio. Conmigo no tuvo el pastor que anda, ve, que no, que esto, no. Simplemente oí, escuché, recibí y quedó plantada la palabra. Dice bien claro ahí. Oído. Bien claro. En el versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados o completos. Cristo ya nos hizo a nosotros perfectos y completos. Oído. ¿Por medio de quién? De su ofrenda. Ofrendó el cuerpo de él por la mía. Ya, eso es lo que él dice ahí. En el versículo 17 dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Porfa, vivir, literalmente, vivir sin ley, vivir, literalmente, vivir sin ley o sin obras. Es quedar completamente libre. Libre de toda transgresión. Aquí no está hablando de la ley mosaica. Aquí está hablando de esto, de la manipulación que enseñó el hombre, la ley de las obras, de la intimidación, del temor. Hay un ejemplo aquí en el Primera de Juan, capítulo 3, que no lo voy a leer, pero lo voy a compartir contigo. Dice, 3:4, Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Oído. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Ah? Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie les engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Qué te enseñé yo el miércoles? Te hablé de la justicia. Dice bien claro aquí, la ley mosaica
nada tiene que ver aquí, sino con la condición que el hombre mismo ha puesto al ser humano para vivir bajo su ley de conocimiento natural. Dice aquí, no tener ley denota no estar sometido al principio gubernamental de Dios. No la ley mosaica. La ley de Dios es la palabra establecida para este tiempo, que es el Evangelio de la Gracia. Esa es la ley de Dios, el Evangelio de la Gracia. Dice bien claro, vivir sin ley significa estar fuera del principio del gobierno de Dios. No la ley de las obras, no la ley de los sacrificios, de la palabra que salió de la boca del Señor. Ahí en Romanos 5, con unos 3, 4 textos bíblicos, terminamos. Romanos capítulo 5, versículo 13, dice, pues antes de la ley había pecado. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Nosotros no estamos en la ley. Nosotros estamos en el Evangelio, que quedará establecido. Al quedar establecido en el tiempo diseñado por el Creador, quedarán 1, 2 o 3 kioscos. Y esos eran kioscos de los pentecostales. Por ahí. El resto se espuma. Primera de Corintios. Capítulo 2, versículo 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Qué te está diciendo Pablo aquí? Que lo que yo te estoy hablando no es del conocimiento humano. No son de mis ideas, porque te he comprobado con la palabra. Por eso siempre que yo termino te digo, bueno, ahí te dejo. Para que tú consideres si esto es de Dios o no es de Dios. Hablar con gente cegada completamente por la religión es perder el tiempo. Hablar con gente terca, carnal, llena de levadura, es perder el tiempo. Tomo la posición de Pablo. Sin embargo, hablo sabiduría entre los que han alcanzado madurez, estabilidad, carácter, personalidad, seriedad, honestidad. Que saben verdaderamente para qué Dios los constituyó. Para eso es, para enseñarle y abrirle los ojos del entendimiento a cada persona que llegue al grupo o a la reunión o cual cosa, enseñarles bíblicamente a valorarse. (14:20) Primera de Corintios. Dice: (14:20) hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar y de actuar. Ahora, una persona que quiere que la persona esté en la gracia, todo lo que le diga la otra persona, traído de ley, se lo va a aceptar.
con el fin de meterlo acá al cuerpo de Cristo. Desde un principio muestre quién es usted. Si usted fue constituido bajo el poder de Dios, usted ya no es niño. No le tome en cuenta, pero háblele. Desde el principio, observa, yo te dije hace mucho tiempo. Yo no sirvo para estar enseñando una cosa aquí, otra cosa allá, que me pareció, que me llamó la atención, que esto no. Yo te vengo enseñando desde el principio, del origen. ¿Por qué hay que regresar? ¿Por qué y cómo podemos regresar? ¿Cuál es la razón de estar dentro del reino? ¿Cómo caminamos dentro del reino? Vivimos por la fe, aprendiendo que cada día crecer en el conocimiento de la palabra, funcionando de acuerdo a lo establecido por Dios, no bajo los hombres. Te he dicho yo 50,000 veces. Efesios, voy terminando. Capítulo 4, versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de ¿qué? De la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo, la unción funcione, que yo pueda sentarme contigo y aprender de ti lo que Dios te dio para hacer. ¿Ah? Pero que tú no me vas a traer a mí cositas que se te pegaron en tu mente, ya esa mente que está curtida con tus mañas, tus actitudes naturales, que esto, que aquí, que allá. No. Hablando verdaderamente claro a través de la palabra. Esto no es cuestión de conocimiento natural, no sirve, no funciona. Estamos hablando, transmitiendo, poniendo en claro verdaderamente la verdad de Dios. Que la persona tenga la capacidad de sentarse a leer, a estudiar y con lo que ha recibido dice, vaya, el Espíritu de Dios me dice esto. Pero que tú me vengas a decir, ay, el Espíritu Santo, eso es del sistema. Pero cuando tú vengas a mí me dice, es que el Espíritu de Dios, el Roaco me dice, muchacho, estoy hablando con una persona que tiene gracia. O que venga a llegar, ay, es que Jesús, muchacho. El que resucitó se llama Jesucristo, a quien le dieron un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo el Señor, oído, toda lengua confiese que Cristo es el que resucitó, muchacho. Colosenses 1:28. ¿Será esto o no será esto, muchacho? ¿Cómo será? ¿Cómo así? Dice, acabó el tiempo. 1:28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y mujer, enseñando a todo hombre y a toda mujer en toda sabiduría, a fin de presentarlos perfectos en Cristo Jesús, a todo hombre y a toda mujer. Ah, no, pero es que ya él dice que estamos perfectos. Sí, pero todavía estamos hablando como niños. Pensamos como niños, juzgamos. Y presentar perfecto a una persona verdaderamente es lo más satisfactorio delante del Señor. No por alabarme, ni por alabar al pastor Vittorio García Barbón, pero él debe sentir la satisfacción de saber que un hijo genuino, auténtico, sin relleno, sin hipocresía y sin falsedad, donde sembró en la palabra, aquí está. Así debe de ser, hermano. Eso es lo que dice la palabra. Bien claro. Eso es lo que dice la palabra. A quien anunciamos a Jesucristo, amonestando a todo hombre y a toda mujer, enseñando a todo hombre y a toda mujer toda sabiduría, a fin de presentarlos perfectos en Cristo Jesús, a todo hombre y a toda mujer. Ese es el objetivo mío. Que a mí no me estén buscando para pedirme oraciones. Que a mí no me estén buscando para que yo los esté visitando en casi adversidad, situación en las casas.
que me inviten a compartir y a darme buenas nuevas. Que cuando ellos no tenían el conocimiento de la palabra, vivían de esta manera. Pero cuando me inviten a mí a la casa, yo vea verdaderamente la gloria y el poder ¿de qué? De Jesucristo y de la palabra. Esta es la verdad. Y es la primera enseñanza. Y el miércoles, muchachos, nos vamos a comer el pavo. Y el lechón. He puesto a engordar el marrano. Para poder comer con los sabios, con los bendecidos y con todos los predestinados conforme a la voluntad del Señor. Los amo y porque los amo hago defensa de esta palabra y enseñaré lo correcto. Siempre hablándote con la verdad de Dios. Bendecidos con toda bendición.